Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. Siga con Salud y Municipio. Siembra TV, más cerca de ti. Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Salud y Municipio. Hoy es miércoles 26 de agosto del año 2026. Como siempre, como es habitual, como debe ser, como es justo y necesario, lo primero es lo primero. Y lo primero es darle gracias a Dios, nuestro gran arquitecto del universo, por darnos salud y por darnos un día más de vida. Y a ustedes, gracias. Mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Este programa Salud y Municipio llega a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de toda la televisora regional. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Loque. En la gerencia general, el licenciado Ángel Requena. El control máster y sonido, Ángel Ochoa. Y en la producción y conducción, quien tiene un inmenso placer de trabajar para ustedes, Douglas González, certificado de locución 47140 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana. La unidad oftalmológica Doña Ana está ubicada en la calle Sucre, cruce con Avenida Bolívar y con la calle Rocio, con un extraordinario equipo de médicos oftalmólogos coordinado, dirigido por nuestro colega, por nuestro amigo, nuestro hermano, el doctor José Samir Iskandar, y con la atención de nuestra bella dama. Unidad oftalmológica Doña Ana, para ver bien y verse bien. Bueno, hoy antes de comenzar nuestro programa, hoy es 26 de agosto, fecha muy especial para la familia González. Hoy está de cumpleaños mi hijo Douglas Enrique González Mirabal y mi hermano Héctor Luis González Ruiz, Jimmy. Bueno, a mi hijo y a mi hermano, mi querido hermano, deseándole que Dios le dé mucha salud, que la sigan pasando bien y que, como siempre, sigan adelante, que con la salud se logran todos los objetivos y todas las metas. Que Dios le dé mucha sabiduría para seguir a pasos efectivos y positivos. Dios los bendiga a mi querido hijo y a mi querido hermano. Bendiciones a ambos. Hoy 26 de agosto. Y ahora sí, como lo habíamos prometido, como está en nuestras redes sociales, como lo anunciamos el miércoles pasado, hoy vamos a conversar con un amigo, con un colega, con un hermano de verdad, de esos hermanos que nos da la vida, que aprendamos a valorar, a querer, que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí en el ejercicio profesional y en la pedagogía. Siempre se nos pone la orden cada vez que lo llamamos y le pedimos, José Samir, doctor José Samir Iskandar, por favor, podemos hacer un programa, y él siempre está presto y dispuesto a esos colegas que de verdad nos llena de mucho orgullo, porque no solamente esos conocimientos, su experiencia, la ponen al servicio de los pacientes, los familiares de los pacientes y de la comunidad. Hoy vamos a conversar un tema importantísimo con nuestro querido colega, amigo y hermano, el doctor José Samir Iskandar.
Bienvenido, José Samir, como siempre. Bien, un placer. Bienvenido. Un tema importantísimo como la catarata, pero antes de entrar en materia, ese salud inicial. Bueno, para mí es un placer estar siempre aquí en tu programa. Formamos parte de esta gran familia, Siempre TV. He estado un poquito ausente en el sentido de que no he estado en vivo en los últimos programas debido a un pequeño percance. Hoy regreso, obviamente, con un estudio un poquito más cálido, menos congelado, y creo que tengo un problema con la cámara que es allá. Esta es, como hemos perdido un poco, y buscando mi cámara, y creo que estoy haciendo pasantía para el viernes. Por el favor de Dios. Entonces, es un placer porque nosotros ya tenemos tiempo en el colegio médico, estamos luchando otra vez para levantar el gremialismo, y como tú muy bien sabes, estoy en la Cámara de Comercio del Nuevo, porque siempre esta actividad gremial, que tú siempre has sido pionero de ella, es importante para seguir desarrollando no solamente nuestra actividad como profesionales, sino algo más. Y ese algo más es representar a la gente en sus justos derechos para que este país vuelva a renacer y ser el país de siempre. Así es. Bueno, también felicitamos a todos los médicos porque el día lunes 24 de agosto se conmemoraron los 85 años de la fundación de la Federación Médica Venezolana. Asistí en representación del gremio del Estado Guárico con el doctor Ramón Rubio, presidente del Colegio Médico del Estado de Aragua, fue el orador, una importante actividad donde se congregaron el gremio médico de todo el país a conmemorar esa importante fecha y de verdad, bueno, con el objetivo de seguir luchando por la preservación de la salud, por los salarios justos de los médicos, porque es justo y necesario el salario justo, y por todas las reivindicaciones sociales que se merecen no solamente los médicos de este país, sino todos los profesionales, a luchar en manada, en unidad, para lograr esos objetivos. Así es. Bueno, entrando en materia, un tema importantísimo, la catarata. Ya estamos abiertos a la participación, el 0424-332-9421. Doctor José Samir, ¿qué es la catarata y el cristalino? Es interesante. La catarata sigue ocupando un espacio muy importante en lo que es la especialidad de oftalmología. Si nosotros buscamos el recuento histórico, y siempre uno ha estado pegado a la historia, y uno mira a través de siglos y siglos de existencia, civilizaciones, cómo la gente luchaba contra algo que se llama la ceguera. Y el cristalino ocupa como órgano algo muy importante dentro del ojo. Es algo transparente donde se forma una opacidad llamada catarata. Esta catarata en sí impide la visión y produce lo que nosotros clasificamos como una de las primeras causas de ceguera. En este campo, la ceguera es reversible frente a otra enfermedad que es bastante delicada, que es el glaucoma. Del cual vamos a hacer un programa también. Lo hicimos, pero sí, creo que nos quedamos cortos y es importante seguir trabajando en esto. La catarata entonces ocupa como la primera causa a nivel mundial de la ceguera reversible. ¿Eso qué quiere decir? Operas, colocas tus lentes intraoculares, primero vacías el cristalino, colocas un lente intraocular y resuelve. Qué bueno. Bueno, ya estamos abiertos a la participación. Para que están llegando. Buenas noches, estimado amigo y compañero de lucha, doctor Douglas González, y su tremendo invitado especial, doctor José Samir. Ambos con un gran reconocimiento en nuestro municipio por el gran trabajo realizado como profesionales de la salud, entre otros. Excelente programa, doctor Douglas. Les habla Aviexei Rodríguez. Feliz cumpleaños para sus familiares, bendiciones de lo alto. Gracias, amén. Mi pregunta para el doctor Samir es la siguiente. Una persona que haya perdido la visión totalmente por catarata ya no tiene oportunidad de recuperar la visión. Y la segunda pregunta, hace dos, ¿de qué manera se puede evitar esta patología? ¿Cuáles son las características o síntomas que se van presentando para desarrollar esta enfermedad?
Muchísimas gracias, doctor Douglas. Lo felicito por su estrenado programa. Dios los continúe bendiciendo, doctores. Bueno, muchas gracias, Viexel. Una carta, pero sí. Vale la pregunta. Yo no sé si pasamos las láminas sí, para hablar un poquito de la anatomía. Es correcto. Para que la gente nos pueda entender. Por favor, la imagen, ahí tenemos imágenes. Ok, ahí no está mal. Fíjate bien algo importante. Ojo normal, ojo con catarata. La pupila negra. Y al lado, un ojo con catarata es un ojo blanco. Una de las características, hay varios tipos de catarata, y en esta catarata está ubicada en algo que se llama el cristalino. Hay que recordar que el ojo tiene dos lentes importantes, la córnea y el cristalino, y ambos tienen que ser transparentes. Transparente, ¿por qué? Porque al opacificar uno de los dos, esa imagen, esta luz, no se va a proyectar en la retina. En la imagen del ojo normal vemos que hay una convergencia. Esos rayos paralelos que entran al ojo, atraviesan la córnea y el cristalino, llegan a un punto feliz que se llama mácula o fovea, o definitivamente, para no complicar el panorama, la retina. Ahí llegan y el ojo se encarga, la retina, de transmitir al cerebro, y el ojo no interpreta, transmite a través de un cable, y este cable es llamado nervio óptico. En la imagen de al lado, seguimos con otras láminas, no hay problema. Sí, otra lámina, seguimos. Otra, por sin favor. miedo. Dele otra. Ok, sigue. Siguiente. Ahí. Correcto. La anterior era como un poquito más, ahí está perfecto. Fíjense la ubicación de dos lentes importantes, que es la anatomía del cristalino. Y la gente a lo mejor nos dirá, bueno, estos oftalmólogos complican el panorama hablando de anatomía. Esta anatomía, fíjate, el lente que hablamos es un lente de transparente, que es la córnea. Y cuando hablamos de queratometría, estamos hablando que un lente tiene un poder dióptrico. Es como si fuera un lente normal que nosotros colocamos para ver mejor. Y en esto que colocamos +2, +3, imagínate, el poder de la córnea es de +42, 45. En cambio, el cristalino tiene un poder de 18 a 20. Ambos poderes son los que se van a encargar de llevar esta imagen para la retina. Pero hay algo muy interesante. La córnea es un lente fijo. En cambio, el cristalino, lo que estamos viendo detrás de la pupila, tiene una forma biconvexa. O sea, es un lente biconvexo con una cápsula posterior y anterior. Y está agarrado por unas cuerdas que nosotros llamamos zónulas. Y zónulas de zinc, donde hay un cuerpo, un músculo en el ojo que lo sostiene. Al contraer el músculo del ojo donde está, este lente se contrae, de alguna forma se contrae, se relajan las fibras, y este lente, que tiene una forma plana o biconvexa, se pone más esférico. Correcto. A este fenómeno llamamos acomodación. Y el proceso de acomodación implica, para ver de lejos, me paro y me voy a ver los morros, ahí no tengo que acomodar absolutamente nada porque mi músculo está totalmente relajado. Pero cuando yo tengo que mirar el celular a una distancia de 33 centímetros, ahí cambia el panorama y mi ojo dice, este señor está leyendo y debo acomodarme. Acomodar no es solamente sentar perfectamente bien, sino acomodar para poder proyectar esta imagen sobre la retina. Para eso necesito 3 o 4 dioptrías para llevar esta imagen cercana a mi retina. La pregunta dice, si yo tengo catarata, es obvio, y al tener catarata, la opacidad. Hay una serie de exámenes que nosotros le planteamos a los pacientes. Hay imágenes, podemos ver los tipos de catarata.
Tenemos ahí en mi Más imagen de adelante apoyo. vemos, porque hay cataratas totalmente blancas, como la vimos en la primera Ángel, por imagen. favor, imágenes de apoyo. Ángel. Por favor, Ángel. Vamos, siguiente. Sigue. 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 Esto para el... Sigue. Sigue. Ahí está. Fíjate, otra vez. ¿Estamos? Otra imagen. Ok, no hay problema. Esta imagen es la extracción de una catarata. Esta blanquecina. Hay varios tipos de catarata. Hay pacientes que llegan con cataratas totalmente blancas. Por eso. Sí. Entonces, estos pacientes primero tenemos que evaluar qué hay detrás de esta catarata. Por eso, pásame una imagen donde hay un paciente sentado, donde yo le estoy tomando este paciente. Fíjate bien, este es un paciente que nosotros le estamos haciendo una biometría, modo A. Adelante otra vez con una imagen de esta misma, más adelante, un poquito más adelante, esa imagen. Fíjate bien, en esta imagen tenemos ondas, correcto, como una ecografía, pero esa tiene que ser un modo B. Pero también en esta imagen vemos picos que nos está diciendo, acompañada con un eco ocular, que la retina está en perfectas condiciones. Por eso ahora lo que hay, modo A con modo B, que nos certifica que la retina está en perfectas condiciones y este paciente puede ser operado. De manera, en un país sano, con buenas condiciones económicas y con la capacidad, con un sistema sanitario, por eso en los países desarrollados y los países del tercer mundo, donde hay fallas en el sistema sanitario, una de las primeras cirugías que encabeza las cirugías, o sea, las partes quirúrgicas, las operaciones, es la cirugía de catarata después de los 65 años. Es la cirugía más realizada, porque todos después de los 65 años caemos en esta trampita llamada catarata. Un 50% tiene que operarse de catarata. De manera, hay un protocolo. Esto es un protocolo de un eco ocular, una biometría, y si todo sale bien, se llaman los exámenes paraclínicos, este paciente sí puede ser operado. Es el que te va a dar la carta blanca y decirle claramente a tu paciente, sí, tu retina está en perfecta condiciones, se le realiza un eco. Pero, ojo, no todo es catarata blanca, hay algunas cataratas que dejan visible la retina y en alguna forma podemos ver el fondo de ojo y ahí podemos confirmar este paciente está en buenas condiciones y se puede operar. Qué bueno, Lo importante es acudir y ponerse en buenos especialistas, en gente que se ha preparado, que tengan los conocimientos y la experiencia. Recuerden que la visión o el globo ocular es uno de los órganos vitales. Muchos dicen, bueno, que es difícil comparar entre los 5 sentidos cuál es más importante, pero indudablemente que el globo ocular juega un papel primordial. Por aquí, ¿a qué edad aparece y cuántas formas de catarata tenemos? Ya comentaste algo, pero sí. Nosotros habíamos conversado y habíamos dicho la edad de aparición después de los 60. Eso es término catarata senil. El problema catarata senil luce tosca. Te llega una mujer preciosa, tiene 60 años y tiene problemas de visión. La dilata, la coloca y hay compromiso de la visión. Ojo, hay que hablar claro. No todo se resuelve con lentes. O sea, no es que llegué, ponme mis lentes. Si hay una opacidad en el cristalino y eso no se resuelve con lentes, tú tienes que estar bien claro y decirle a tu paciente, lamentablemente no puedo colocarle los lentes, porque hay algo básico. El paciente piensa que al colocar sus lentes va a mejorar su problema. Y cuando llegan los lentes y le colocas sus lentes correctivos,
y dice, doctor, aquí no he mejorado. Y el paciente se va a sentir engañado. Hay un problema económico. Nosotros estamos estirando lo que llaman la arruga. Y eso implica de que como hay un factor económico, tú le vas a decir al paciente, en este momento, por problemas X, mayoría hoy económico, los lentes te van a dar una visión de 20-50. ¿Qué quiere decir esto? Hay por ahí lo que se llama el 20-20, 20-25. Todos, en línea general, debemos tener una visión perfecta. Y por eso porque tú como médico de salud y los certificados, tú tienes tu optotipo. Y al ver que en estos optotipos el paciente frena y llega a 20-80, ¿qué quiere decir? Que hay letras que tú tienes que verlas perfectamente a 6 metros y no las ve muy bien. Entonces va bajando y tú vas poniendo en tu historia clínica, este paciente con sus lentes, con su corrección, no me pasa de 20-80 a 20-60. Son letras que el paciente tiene que verla no solamente a 6, a 12 y 20 metros y le cuesta ver apenas a 6 metros. Por eso anteriormente había un concepto que se fue variando con el tiempo. ¿Cuál era el concepto? Antes de la cirugía láser o la cirugía con facoemulsificación, nosotros teníamos el mismo discurso. ¿Cuál era el discurso? Que las cataratas son como las frutas, hay que esperar que madure. Madure implica que tú pierdas totalmente la visión y llegas a una visión de cuentadedos. Pero visión cuentadedos para alguien como tú y como yo y como muchas personas que tienen que salir a trabajar es una visión nociva. Ya nadie aguanta una visión tan bajita y tan mala visión como cuentadedos o percepción de luz. Con los nuevos descubrimientos y con las nuevas tecnologías, como el caso del láser y faco y ultrasonido, nosotros con incisiones pequeñas de 3 milímetros, hoy le estamos diciendo 20-50, 20-60. O sea, tú tienes la facultad de ver todas las letras, el 50% de las letras, pero para ti es insuficiente y tú dices, yo prefiero ir a una cirugía. Y eso es lo que se está haciendo en este momento. Conceptos que se han quedado atrás. Ahora queda el problema con las señoras mayores que están en el campo, que están en las zonas rurales, que te llegan, y en este caso sí te llegan con cataratas ya muy avanzadas. De manera, hay dos Venezuelas. Sigue existiendo la Venezuela gomecista rural, donde el paciente todavía no tiene acceso. Por eso cuando hablamos no solamente a la medicina, acceso a la vialidad, acceso a un buen transporte, que estos pacientes para venir a tu consulta no tienen que despertarse a las 4 porque el autobús de su pueblo sale a las 4 y cuando tú llegas a tu consultorio a las 8, esta paciente está parada desde las 6 porque hay un problema grave de transporte. Es correcto. Entonces la lucha va por allá para que se mejoren las condiciones. Y nosotros como salud y municipio, tú dijiste algo interesante, que mejoren las condiciones de nuestros médicos y de nuestros residentes, porque es algo que nosotros también deseamos, no solamente para nuestros médicos, para nuestros residentes, sino para todos nuestros profesores universitarios y nuestros hasta empleados, para que puedan vivir dignamente. Sueldos míseros nos pueden llevar a muchos problemas y mucha gente no tiene acceso a la salud. Así es. Bueno, estamos conversando con el doctor José Samuel Iscanda, médico especialista en oftalmología y conductor de ese programa Hermano de Siembra TV, mi querido Medio Oriente. Este viernes, Dios mediante, va a reaparecer en vivo y directo nuevamente. Ya nuestro máster en sonido, Juan Guerrero Ochoa, se está poniendo de acuerdo con él. Por aquí, la diabetes y el uso de algunos medicamentos puede llevar a la formación de catarata. Sí,
es interesante todo. Hoy estábamos comentando con los residentes de medicina interna sobre la importancia. Cuando nosotros, el residente, un paciente diabético, hay dos factores que inciden. Ataca la retina y produce lo que llaman la retinopatía diabética. Pero a veces el paciente diabético, sin saberlo, llega a la consulta porque te dice en forma aguda. La forma aguda, ¿cuál es? Que le dio subida de azúcar sin saber que es diabético, y ese poco de azúcar que nosotros lo conocemos como glucosa penetra dentro del cristalino. Cuando la glucosa o el azúcar entra al cristalino, se lleva con él también agua y este cristalino se abomba. Lo que hablábamos al principio, en vez de biconvexo pasa a ser esférico. Y esa esfericidad aumenta el poder y pasa a ser miope. Y hay otra cosa que los que estudiamos en bioquímica, el exceso de glucosa va a estimular la formación del sorbitol, porque tengo mucha glucosa y la glicólisis no me está funcionando, y el sorbitol lo que va a hacer es depositar y va a desnaturalizar lo que llaman las proteínas, hay más precipitado, y eso lleva a la formación de catarata. De manera, la diabetes es enemiga del cristalino como enemiga de otros órganos blancos, y ahí afortunadamente lo que estamos observando que hay un mejor control de la diabetes, lo que nos está evitando no solamente catarata, sino agresividad en lo que es la retinopatía diabética en sus dos formas, no proliferativa y proliferativa. Perfecto. Por aquí, cirugía y tipo de historia de la cirugía de catarata. Creo que estamos por ahí. Hablamos sí, hoy. Por allá están las imágenes, ya le llegaron las imágenes a nuestro. Okay, esta es la anatomía. Aquí creo siguiente. Que hay algo interesante, dale, en el sentido. ¿Otra? Esa es la epidemiología. Vamos a la Fíjate, hablamos sobre los países desarrollados. Fíjate nuestras cifras. Nosotros en desarrollo, las diferencias, 4.000 a 5.000, si no me equivoco, a 6.000 por 1 millón operados. Pero en cambio, en los países en vías de desarrollo, 50 por 1 millón. Eso que él nos está diciendo, que hay que fortalecer el sistema sanitario. Pero en honor a la verdad, sí han habido, porque tenemos diferencias, pero han habido operativos de parte del gobierno que han facilitado este problema, porque a mí me están llegando y lo estoy controlando. Han habido cosas que han ido paliando, pero la solución definitiva pasa por fortalecer el servicio de oftalmología del Hospital Israel Renovares, donde está el buen amigo Jesús Medrano. Solo es imposible. Por eso nosotros tenemos que reforzar este servicio para que la gente de escasos recursos tengan acceso a esto. Eso es correcto. Después pasa la siguiente imagen, por favor, Ángel. Gracias, Ángel, nuestro control master que está ahí pendiente. La siguiente. Ahí está. Fíjate bien, hablamos de tipos de cataratas. Si quieres la puedo ampliar. Gracias. Fíjate bien cómo nosotros realizamos como cortes con la lámpara de hendidura. Pasamos una luz y fíjate cómo la luz está atravesando en la imagen de la derecha arriba, cómo tenemos una córnea transparente y adentro algo marroncito que se llama la esclerosis nuclear. Sigue, por favor. Esas son las cataratas y el proceso, cómo pasamos de la A, B, C, cómo se va perdiendo la transparencia del cristalino para llegar a algo, lo que llaman cataratas negras o negris, y todo estos procesos. Por eso, hoy en día, nadie va a esperar en la última línea, y específicamente lo que llaman la J. Esas son cataratas sumamente duras, que se operan con incisiones mucho más amplias. ¿Qué se está haciendo? En la que llaman A, B, y si alargamos con la D y la E y la F, son cataratas
en evolución en algún momento. Han dejado de ser cataratas en evolución y la hemos ido atacando tempranamente. ¿El por qué? Porque estamos haciendo incisiones más pequeñas. Es correcto. Y al usar energía, no es lo mismo usar una energía con una catarata blanca o blanda que con una catarata dura y negra, como el caso de la J. Menos energía, más control y mucho más seguridad. En las que son duras, puede afectar por el uso de la excesiva energía algo que está dentro de la córnea que se llama endotelio corneal. Es correcto. Y ese endotelio se puede afectar. Lo ideal siempre no es de permitir que llegue a esa catarata oscura. Hacerlo en mejores condiciones el paciente. Lo que pasa es llegar a esta catarata oscura. Eso ha pasado mucho tiempo en el sentido de que catarata oscura es una ceguera absoluta. En términos de visión, catarata oscura apenas percibe la luz porque no tiene entrada. No tiene está entrada, bloqueado. Estás muy bloqueado. Pero si tú te pones a ver la imagen de la D y de la E, todavía tienes algo de entrada. Porque en la noche se te dilata la pupila y puedes tener un poquito más de visión. Pero cuando sales al sol y si tu catarata está en el sol, en el centro, eso te va a bloquear la visión porque vas a sentir difracción. O sea, cómo enfrentar de noche con el parabrisas totalmente lleno de polvo. Creo que hay otras láminas por ahí. Otra, por favor, Ángel, por favor. Fíjate bien, estas se llaman cortical. Las corticales son otras cataratas frecuentes que no atacan el núcleo, sino la corteza. Es correcto. Fíjate en el corte, si la acercamos un poquito más. Un poquito de foco, Ángel, por favor. Más hacia adelante, hay algo que se llama el núcleo de la catarata y alrededor tenemos la corteza. Y fíjate bien en esta corteza que son membranas que envuelven el núcleo, hay como unas flechitas. A esto nosotros llamamos cataratas corticales. Ese es otro tipo. El oftalmólogo está en el deber de clasificar qué tipo es de catarata, porque es como la semiología. Tengo catarata, y bueno, ¿qué tipo? Este es el otro tipo. Por el nombre, apellido. Así es. José Samir González no cuadra, ¿no? Así es, no. José Samir es Iskandar. Y Douglas Iskandar no cuadra, algo así. Por eso hay que poner nombre y apellido. La otra. La siguiente, Ángel, por favor. Lo tenemos Y fíjate, esta es cortical. Acércalo un poquito. Fíjate, esas vacuolas. ¿Quito el foco, Ángel, por favor? Esas son las que llamamos vacuolas en el cristalino, que no son que otras cosas, opacidades de la corteza, de la envoltura del núcleo. Estas son que producen una mala visión al paciente porque no hay una superficie transparente y la luz se va haciendo lo que llaman difracción. Pero también tenemos una catarata acompañante que nosotros llamamos subcapsular posterior. Catarata que está pegada a la cápsula posterior y se observa mucho en los pacientes que usan algún tipo de medicamento, como el caso meticorten o algún tipo de esteroide, y hay algunos pacientes que se encadenan, porque es la palabra, usando gotas a base de esteroide, y una de las más famosas, Todex. En este caso, no es que Todex sea malo. Todex tiene un tiempo de uso, 7 u 8 días. Pero si tú lo agarras para usarlo por meses, puedes tener dos consecuencias: la formación de catarata y formación de glaucoma, porque te endurece las trabéculas y te impide la salida del humor acuoso y aumenta la presión. Por eso es importante acudir al oftalmólogo, no automedicarse, que esta gota le cayó bien al vecino, esta gota le cayó al otro y la usan indiscriminadamente. Entonces es importante acudir al especialista. Por aquí seguimos.
Estudios especiales como la biometría y la microscopia especular, ¿de qué se trata, doctor? En la primera que puse Vamos, ¿qué la biometría. La microscopía especular no tuvimos fotos, pero sí tenemos de la biometría. Vamos, Atrás, en la primera que pusiste, dale, atrás, no, ok, la primera que pusimos con un señor sentado, la primera lámina. ¿Dónde está el señor sentado? ¿Dónde está el señor sentado? No te preocupes, no, yo sé que... Con calma. Estamos en vivo, no te preocupes, Ángel. Estamos en vivo, pero directo y esto pasa, él lo está ubicando ahí. Seguimos. Fíjate bien, hay 2 exámenes y el paciente llega, evaluado con el paciente, con su médico, con su oftalmólogo, y hoy hay una serie de exámenes que estamos exigiendo. Por eso se ha ampliado el campo. Como cuando viene la facoemulsificación, como hay energía, cuando tú introduces la sonda para sacar la catarata, esa vibración que produce con el faco puede dañar la célula en algún problema. ¿Por qué? Porque la córnea en la parte más interna tiene una capa que se llama endotelio. Cuando nosotros pedimos más adelante, sigue, sí, aquí, ahí. Fíjate bien, aquí hay algo interesante, además de la microscopía, esa es la biometría. La biometría es el cálculo del tamaño del ojo. Fíjate, ahí está diciendo que este paciente tiene 20.04. 20.04. Ese es el tamaño antero-posterior. Eso es un factor. Otro de esa misma, ahí perfecto. Ese otro paciente con un valor preciso de 23 puntos. Estamos calculando desde el punto, el ápice de la córnea hacia la retina. Y fíjate la precisión que tenemos, porque estamos tomando 5 medidas. Y abajo dice, ¿cómo lo hicimos? Con inmersión. Es cuando tú agarras la sonda, la sumerges en agua y la colocas frente al ojo, y ella te va dando valores muy parecidos. Fíjate, son valores que se acercan muchísimo, y después va al cálculo del poder del lente. Adelante, por favor. Ahí estamos perfectos. Fíjate el valor. Esta tabla es la que te dio 23.24 y además de eso dio una queratometría de 44.75. Esos son los valores del poder de la córnea. Tanto el valor del tamaño del ojo y el poder dióptrico de la córnea nos llevan a una regla como elaborada y nos termina dando unos valores, qué tipo de lentes de intraocular se debe colocar. Fíjate bien, este es un paciente con unos coeficientes que van desde 20 a 21 dioptrías. Si tú agarraste y le pusiste y no hiciste la biometría y fuiste a colocar un lente de 15, tú vas a dejar a este paciente en 6 dioptrías, una falta de 6 dioptrías, que el paciente dice, ok, me operaste muy bien, pero estas 6 dioptrías, ¿qué vamos a hacer con ellas? Tiene que resolverla con lente, pero un lente de +6 o +5 es sumamente grueso. Y la otra alternativa, un lente de contacto. De manera que la biometría es algo vital y importante. Sí, bueno, muy buena noche. Estamos en el programa Salud y Municipio conversando con el doctor José Samuel Iskandar. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Quien le habla a Yaris de Cereza Aldeño, residenciada en la comuna de Rancagua, en el país de Chile. Chile, estamos en vivo. Es la profesora Ayaris Saldeño desde Rancagua, Chile. En vivo y directo, doctor. Adelante, profesora. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los primeros síntomas de una persona ante la pérdida progresiva de la visión? Perfecto. De Rancagua, Chile, doctor.
Muy directo. Hay muchos factores y eso está relacionado a la edad. Hay muchas causas de la pérdida de visión. Nosotros en este tema estamos enfocados a pacientes con catarata adquirida y relacionada con la edad. Relacionada con la edad, relacionada con la edad significa que este es un paciente que después de los 60 años está entrando en algo, no digamos normal, pero es común porque su cristalino se ha ido envejeciendo con el tiempo y está notando que su visión no es la misma. Síntomas: disminución de la agudeza visual, no puede manejar de noche, siente que su visión no es la misma que antes, ha dejado de manejar porque hay limitaciones visuales. Esta es la causa del tema de hoy. Visión de otras causas hay cantidad. Un paciente con glaucoma que le está subiendo la presión, siente que su visión periférica está afectada y lo que está viendo es solamente visión central. Bueno, muchas gracias a la profesora Yarisa Aldeño de Rancagua, Chile. Tenemos otra llamada. Buenas noches, adelante, identifíquese, por favor. ¿Cómo está? Le habla Pedro Hernández. Pedro Hernández. 8995-602. Adelante, Pedro. Yo le tengo saludo al doctor Isganda, excelente profesional oftalmólogo. Y felicitaciones por el programa Salud y Municipio. La verdad es que es muy instructivo. La pregunta que yo le tengo al doctor es acerca de la parte del hospital y seguro social. ¿Cuentan con los equipos necesarios para trabajar la oftalmología? ¿Y cómo hace un especialista en el caso del doctor con los escasos recursos que se generan en el país ahorita para adquirir equipos nuevos y modernos? Sí. Pues muchas gracias, Pedro. Pedro desde Las Palmas, la calle Vargas. Gracias, Pedro. Sí, mira, hay algo interesante en la pregunta. Voy a arrancar con la segunda. Hace unos años atrás, 10, 15 años atrás, existía algo, el Bolívar preferencial. ¿Te acuerdas de la época? Claro. Habíamos entrado. Eso nos facilitó a nosotros la compra de equipos. Compra de equipos no solamente, y se fueron creando clínicas oftalmológicas en distintas partes de nuestra república. Nosotros teníamos que abandonar, porque la oftalmología, y quiero recordar con mucho cariño al doctor Salomón. Yo estuve muy pendiente porque cuando el doctor Salomón envejeció y me dijo, ya no aguanto más, tú me vas a suplir en el hospital. Y yo siempre, desde muy joven, tenía una amistad muy especial con él. La figura que nosotros recordamos desde muy joven al doctor Salomón con una figura de un consultorio, de una lupa y de unos cristales, una caja de prueba que él iba colocando y sacando con una agilidad tremenda. Pero yo a veces digo, sin mayores tecnologías. Hoy en día la oftalmología se ha ido con una tecnología avanzada, pero esta tecnología es costosa. Y la pregunta es interesante, ¿cómo compramos un equipo hoy en día para glaucoma? Una tomografía de coherencia óptica en un precio que oscila entre 40, 50 y 60 mil dólares. ¿Cómo compramos un nuevo equipo de facoemulsificación para catarata cuando los proveedores a nivel nacional te dicen cuesta 65 mil dólares? ¿Cómo renuevas un equipo que lo tiene hace 10 años? Cuando va a buscar a los técnicos te dice, tu tecnología ya está obsoleta y este equipo déjalo de lado. Dejar de lado significa dejar algo que le sirve a tus pacientes. Afortunadamente hemos podido rescatar con amigos, con buenos técnicos, hacer unos injertos porque lo que dice es claro cómo invertir en un país que se está cayendo. Así es. La unidad oftalmológica siempre ha sido abierta
nosotros para la gente que han tenido escasos recursos, nunca le hemos dicho algo muy feo, vaya para el hospital, eso no es un hospital y a ti te consta. Así es. Pero nosotros obviamente tenemos gastos operativos, alquiler y personal, que tenemos cierta limitación y pago de impuestos. Pero a la larga hay algo, lo que estamos diciendo, hay algunos operativos que están saliendo. Habló del seguro social. Tengo entendido de que sí han habido algunos operativos en el seguro social, no fueron exitosos porque después me lo han referido para controlarlo en la clínica. Y hay que decir la cosa en la forma más clara posible. Ha sido exitoso y ha sido paliativo, porque hay gente que simplemente no tiene los recursos de pagar una cirugía en privado. Y la idea es rescatar, no solamente hacer un operativo cada un mes, 2 meses para paliar. Entiendo, hay un estado de emergencia, tenemos mucha gente con escasos recursos y necesitamos canalizarlo, sin duda. Pero eso momentáneo, no puede ser toda la vida haciendo operativos. Tenemos que reestructurar un hospital, como antes en el hospital Israel Álvarez Balsa y por qué no en el Seguro Social. Pero para reestructurar, tú tienes que armar un consultorio digno, tú tienes que tener un quirófano digno. No es que cada vez vas a operar, mándame de Caracas el FACO, el microscopio. Hay un buen microscopio, tengo entendido, reforzar. Pero tampoco puedes dejar la responsabilidad sobre un médico, como el caso del doctor Medrano, para que se encargue de todo. Y eso lo va a terminar jorobando y agotando. Sí, bueno, seguimos con la participación. Muchas gracias al amigo Pedro Hernández en Las Palmas, en la calle Vargas, a la profesora Yadis Saldeño de Chile. Por aquí hay buenas preguntas. ¿Es cierto que una persona con catarata puede llegar a perder completamente la visión si no recibe el tratamiento? Gladys Sánchez del Casco Central. Sí, mira, nosotros al inicio hablamos de algo muy interesante y muy importante. Pusimos en una lista, en la misma lista, frente a frente, 2 enfermedades, 2 patologías. Por aquí la catarata y por aquí el glaucoma. Y hablamos algo importante. La catarata es una causa se resuelve en forma quirúrgica. Quirúrgica en el sentido de que tú operas y colocas un lente. Pero voy a aprovechar que algo siempre me ha apasionado, que es la historia, y no solamente por el Medio Oriente querido. ¿Cómo ha hecho la humanidad para enfrentar algo que se llama ceguera? La humanidad ha tratado a través de los siglos de hacer algo que se llama Cushing. Cushing es agarrar, usando drogas, cantidad de sedación, y sentadito, venía un hombre bien papiadito, como dicen en criollo, bien fuerte, sostiene el paciente y el cirujano iba hacia la parte de arriba, agarraba y reclinaba, como este caso, ¿ves? Fíjate, el que llaman Cushing, reclinaba la catarata hacia atrás. Pero apareció un Jacques Dabiel, adelante, La próxima. en 1748. La siguiente, por favor, Ángel. Con Jacques Dabiel, si no me equivoco, está por ahí una lámina. La siguiente. Ahí está. Ahí está. Este es una. Este es el FACO emulsificación, donde este señor Charles Kerman en 1967 nos llevó a algo importante, la industrialización de la cirugía de catarata. ¿Qué quiere decir eso? De que una cirugía que duraba 1 hora, hora y media, hoy dura 15 y 20 minutos. Eso quiere decir que tú en una jornada quirúrgica, cuando hacías 5 o 6 pacientes, puedes hacer 20 pacientes. ¿Ve la importancia? Otra cosa, una incisión mucho más pequeña, de 8 milímetros, pasamos a hacer una incisión de 3 milímetros. Una incisión de 7 a 8 milímetros con una sutura nylon 10-0, por lo menos 5 puntos, por lo menos,
que eso era tedioso porque tienes que suturar. Aquí no sutura, te mete 2.2 inclusive actualmente, mete tu sonda, aspira tu catarata y coloca un lente plegable. Esa evolución es reciente, 1967. Y si volvemos más hacia atrás, hay otra lámina más, fíjate bien, más hacia atrás. Atrás, por favor. Y fíjate, Faco, otra. Esta es la historia. Creo que nos quedamos más. Esta es la historia, fíjate bien cómo anteriormente, y viene el código de Hammurabi, donde penaban, castigaban al cirujano cuando la cosa no funcionaba. Pero hay una lámina, creo que, a ver, véame la lámina de uno de los... Otra, por favor. Vamos a buscar otra. Del Lord Ridley, donde él fue el pionero del primer lente intraocular. Otra, por favor, Ángel. La pasé. Sí, esa la pasé. Ok, no hay problema. Ridley, en 1948-49, si nosotros recordamos lo que hablamos, los lentes lenticulares, en los años 60, 70, nuestros viejitos, y hasta 80, paseaban por ahí con lentes gruesos. ¿Te acuerdas? Me recuerdo. Unas lupas, le decía. Más que lupa, le llamaban lentes lenticulares. Se hacía una cirugía intracapsular. Eso implicaba que esta cirugía sacaba todo el cristalino, pero no dejaba espacio para colocar un lente intraocular. En 1945, en la Segunda Guerra Mundial, surge la figura de Ridley, que era un oftalmólogo de la Fuerza Aérea de Gran Bretaña en la Segunda Guerra. Él se dio cuenta que el parabrisas, un material polimetilmetacrilato que le caía dentro del ojo, no causaba ningún tipo de inflamación. Esa fue la cirugía extra, ese fue el pionero. Fíjate la humanidad cómo tarda hasta 1747 para realizar una cirugía que posteriormente fue muy popular. En esta cirugía extracapsular, a partir de 1985, fue la que nos permitió dejar un soporte, que es la cápsula posterior, para colocar el lente intraocular. Pero también Ridley fue uno de los primeros en hacer un material de plástico y colocar. A esto la reina Isabel le entregó el título de Lord por ese invento, por ese lente que tiene un diámetro de 5 a 6 milímetros y con 2 asas. Este señor se llevó ese gran premio. Por aquí, buenas noches, doctor. ¿Qué importancia tienen las jornadas de despistaje o evaluación visual en las comunidades? La amiga Silvia Flores. Gracias, Silvia, por tu participación del casco central. Muy bien. La evaluación es vital. Buenas noches, doctor. ¿Qué importancia tienen las jornadas de despistaje o evaluación visual en las comunidades? Perfecto. Silvia Flores. Gracias, Silvia, por tu participación. Hay algo que es vital y importante. La cirugía de catarata es vital y importante porque hay una ceguera en el medio. Pero lo que es importante y vital es la evaluación de nuestros jóvenes, de nuestros escolares, preescolares, porque son los que están en la etapa de primaria, secundaria. Y hay algo vital. Estos muchachos, tú tienes que engancharlos bien temprano y saber si tienen algunas patologías. Afortunadamente, nuestros profesores y maestros están bien preparados, tienen ojo clínico y se dan cuenta que cuando el alumno está en la fase hiperkinética y hiperactiva, detectan que esta hiperkinesia es producto de la mala visión. Un alumno que se para cada 5 minutos a ver el pizarrón y se acerca al pizarrón, está diciendo mala visión. Correcto. De manera, el despistaje en esto, si llamamos a esto despistaje, más bien una evaluación oftalmológica que permite a nuestros muchachos a edad temprana
tener unos lentes correctivos que le facilita ese campo importante de la visualización y de la visión. Por aquí, buenas noches, doctor Douglas, excelente programa. Hoy vivimos rodeados de teléfonos celulares, computadoras y televisores. Pasar muchas horas frente a estas pantallas puede provocar catarata. Juan Carlos Páez de La Morera. No. El problema es, no hay, en todas las revisiones, nadie está diciendo que puede haber una catarata por la luz que emana. Puede haber otros factores, cansancio, agotamiento. Inclusive hay estudios que te dicen aumenta la probabilidad de una miopía, aumento de la miopía en la infancia por culpa del uso de los dispositivos. También es algo vital. Hay algo que está relacionado que nosotros premiamos a nuestros muchachos con celulares porque a veces son hiperkinéticos, nos pueden fastidiar porque llegamos cansados a la casa y es como darle una droga al muchacho. Toma, juega con el celular y déjame descansar un poco porque he tenido un mal día. Todos los padres hemos estado en esa tónica cuando el muchacho se nos alborota más de la cuenta. Pero hoy en día hay una tendencia mundial. Países como Suecia, los países escandinavos, están diciendo, por favor, paren los celulares, paren la computadora y vamos a regresar a la etapa de los libros, de la lectura, para bajarle todo a esto. Porque entra también el factor de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial la consigue con mucho más facilidad en un celular. Por aquí. Buenas noches, doctor Douglas, excelente programa. Muchas personas utilizan lentes oscuros solamente por estética. ¿Realmente ayudan a proteger los ojos? ¿Qué características deben tener un buen lente de sol? Saludos al doctor Iskandar. Soy Adalberto Rega, vecino de la calle Rocio. Gracias, Tico. Ese es mi amigo Tico. Gracias, Tico. Sí, fíjate bien. Me gusta esta pregunta porque hay algo que está en los cristales. Hoy estamos incorporando en nuestros cristales algo que se llama fotogray o fotocromático. Una de las causas en las cataratas, nosotros que llevamos años observando, tú dilatas el paciente y tú observas el cristalino, porque es tu trabajo. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que tiene que ver, la pupila, el cristalino, y tu mundo está ahí pequeñito, pero ahí estás con lo que llaman la microcirugía. Microcirugía porque tú tienes un aparato que se llama lámpara, microscopio, que te agranda el campo y tú puedes observar. ¿Qué estamos observando? Es un país tropical y la luz solar, la luz ultravioleta, está chamuscando lo que llaman el lente. Tanto el glaucomia, pero más lo hace a nivel del cristalino. Cuando tú ves la cápsula y ves la corteza, tú ves ese toque de quemadura, pero no es que tal como una quemadura, es el mismo proceso cuando tú tienes tu carro a la intemperie y llevas 5 o 6 años y cuando vas a buscar tu faro, tú sientes que ya tus faros están como desteñidos, están quemados. Ese fenómeno sí lo estamos observando en los cristalinos que hemos visto. Por eso hemos dejado esa tónica. ¿Somos un país en desarrollo pobre? No. Seremos pobres, pero hay algo mucho más importante. Hay que proteger el cristalino, hay que proteger el ojo usando lentes fotocromáticos. Pero el lente de sol, porque el lente de sol también vale. Si tú no tienes defecto de visión, tú puedes usar tus lentes de sol. Pero si tiene -4, -3 y tiene limitaciones visuales, no te sirve. ¿Por qué? Porque tiene un defecto visual. Aquí lo indicado es que uses unos lentes correctivos de -3 o -2 que apenas tenga contacto con el sol se te ponen oscuros. Y apenas entraste a tu oficina, a tu casa o a un almacén, se ponen totalmente claros. Ese es lo ideal. Hoy en día lo más importante es el fotocromático. Y lo más importante es el fotocromático y asistir al especialista. No ponerse los lentes del vecino, del compadre, del amigo. Bueno, José Samir Iskandar, muchas gracias. Ya estamos a la hora del programa. Ya viene de Noche con Anita. Queda abierta una nueva invitación. Para nosotros siempre un honor para Salud y Municipio y Siembra TV.
conversar, esta es una conversación bien amena con nuestro querido, apreciado colega, amigo y hermano, el doctor José David Escándar. Abierto una nueva invitación. Este programa llegó a usted gracias a la señal de Siembra TV, su canal, gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque, gracias al gerente general Ángel Requena, gracias a Ángel Ochoa en el control máster de sonido, que le damos mil gracias, gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana, y gracias a ustedes porque este programa ustedes lo invitamos para el próximo miércoles a un nuevo programa de salud y municipio. Recuerden, Dios premia la constancia, Dios premia la perseverancia. Continúen en sintonía de nuestra programación de Siembra TV con Una Noche con Anita. Qué bueno. Feliz, bendecida noche para todos.